lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que muchas veces lo confundimos. Una cosa es tener miedo, otra cosa es tener terror, otra cosa es tener ansiedad y otra cosa es tener pánico. A veces no sabemos manejar bien nuestras emociones y nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. Y es ahí cuando todos estos que les acabo de nombrar, estos sentimientos, estas sensaciones, son diferentes. Pero a veces escuchamos este término, es que tenía un ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia del miedo, de la ansiedad, del terror? Está con nosotros la psicóloga Andrea Garibaldi, que nos va a explicar las diferencias y por qué se dan. Andrea, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Elsie. Yo encantada también de estar acá. Es muy común a veces, es que no era ansiedad, era pánico. Y otros dicen, no, ni siquiera era un pánico, era un ataque de pánico. Y consideran, ay, qué exagerada es esa persona, ¿no? Sin embargo, dicen que sienten que se están muriendo. Definitivamente es así. La persona que lo sufre, que lo siente, cree que se está infartando, cree que se está muriendo, no comprende qué le pasa. Realmente es algo inesperado, súbito, que llega con una fuerza increíble. El ataque de pánico dura poco tiempo. Entonces llega y lo inunda, lo abruma, y la persona no entiende qué sucede y cree que se va a morir, que se va a infartar, etc. Anteriormente habíamos hablado sobre la ansiedad y estos ataques de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico? Bueno, como hemos hablado antes, pues la ansiedad es esta emoción que tiene que ver con la preocupación y que puede hacer que la persona se limite ya en su vida porque entra en un tipo de preocupación desmedida e irracional. Las personas que tienen ansiedad sufren estos episodios de ansiedad y cuando hablamos de un ataque de ansiedad, lo que estamos refiriéndonos es a un episodio muy fuerte de ansiedad, donde están todos los síntomas propios, digamos, físicos de la ansiedad, que llegan muy, muy, muy fuertes y un ataque de ansiedad puede durar, no sé, 3 horas incluso. Pero la persona sabe lo que le está sucediendo. Sabe que tiene normalmente ansiedad, que está dentro tal vez de un proceso ansioso, pasando por una fase ansiosa y que de repente esto se le exacerba. Entonces sabe lo que le pasa, sabe por qué le pasa, lo reconoce, es sumamente incómodo, pero eso es. En cambio, el ataque de pánico, la persona no entiende. No es una persona que tal vez ha estado o viniendo, digamos, ya con ansiedad, sino que es algo que llega de repente. O sea, ¿de la ansiedad podemos saltar al pánico? De la ansiedad saltar a pánico, claro, por supuesto. Sí. Pero al pánico, también a un ataque de pánico se puede llegar por sobrecarga, por estrés. Por eso la persona no sabe por qué le está sucediendo, no lo comprende. O sea, puede haber venido con mucho estrés laboral, personal, etcétera, y de repente, ¡rum!, llega el ataque de pánico. Es como un estallido de que exacerbado todos estos sentimientos o todas estas angustias. Es una forma, digamos, en la que el cuerpo empieza a expresar ya no puedo más. Entonces entra en un ataque de pánico. Pero claro, la persona no entiende porque dice, pero si yo no tengo ansiedad, ¿por qué me está pasando esto? Cuando ya se lo explican, ¿no? Porque en ese rato, o sea, la persona se siente que está fuera de sí. O sea, es así de poderoso y fuerte. Dura 20, 30 minutos un ataque de pánico y se va, pero son intensos. Esos minutos son muy intensos. Muchas personas van a parar a la clínica, a emergencia, porque sienten que se están infartando en ese instante. Correcto. Como no saben qué les pasa, y es como que me muero, siento que me muero, llévenme a emergencias. Entonces alguien los lleva o ellos ven cómo llegar, se hacen todos los exámenes y el doctor luego les dice, bueno, no hay nada. No hay nada, ya pasaron los 30 minutos, o sea, ya se calmó también con la respuesta del doctor y dice, a ver, ¿qué es esto? Y el doctor le dice, ha tenido un ataque de pánico. Claro, físicamente estoy perfecta. Físicamente no hay nada, pero ese pánico nace de algo. Y ese pánico, porque siempre hemos dicho que el estrés puede pasarnos factura en la parte fisiológica, ¿no? El ataque de pánico o el de ansiedad también nos pueden pasar factura
Por supuesto. O sea, en la parte física, no, porque los síntomas no son peligrosos, ¿ya? Solamente son manifestaciones físicas de lo que está sucediendo, pero no es que me voy a enfermar por eso, en la parte física. Sin embargo, para nuestra salud mental, definitivamente que sí. Y algo que ocurre mucho es que quien empieza con el ataque de pánico, vamos a suponer, bueno, dice no pasó nada, ok, ya pasó, esto fue, y como no ha habido cambios en su vida, luego regresa a otro. Y ahí la persona empieza a temerle al pánico. Es como que no quiero que me dé, y cuidado me da. Y si estoy en tal parte, en una entrevista, en la radio, y me viene el ataque de pánico. Y empieza a crearse también un círculo vicioso de temor de que le dé. Y eso va alimentando también. No es vida. Es tremendo. Porque siempre voy a estar alerta, siempre, o sea, no voy a tener incluso un descanso normal porque voy a sentir que me da en cualquier momento. Porque de hecho, casos que he escuchado, a veces te despiertas, estás dormida y de repente te despertaste y te tocaste inmediatamente el pecho, me va a morir, y si tienes pareja, despiertas en ese momento porque necesitas ayuda. Sí, es que es en cualquier momento, es totalmente inesperado. Eso es lo complejo del ataque de pánico, pero ahí es donde la persona tiene que buscar por qué le está sucediendo, donde es importante acudir a un profesional a terapia para poder resolver y empezar a cambiar hábitos y aprender a manejar todo esto, ¿no? De la mente, las emociones, para que se vaya. Bueno, por lo general siempre nos dicen eso, ¿no? Hay que relajarse, hay que vivir tranquilo, hay que tener una vida saludable, hay que saber manejar las emociones, pero no es tan fácil en la práctica. No, por eso es un proceso. Cuando se habla de procesos terapéuticos es porque no es magia. Hay un trabajo detrás, un trabajo que hace el paciente, la persona, de autoconocimiento, de reflexión, de autoobservación, de autocuidado, de autorrespeto y mil cosas más. Estamos conversando con Andrea Garibaldi, ella es psicóloga, sobre la diferencia entre ataques de ansiedad y ataques de pánico, cómo nosotros a veces no sabemos manejar nuestras emociones, y es ahí cuando a la final podemos estar padeciendo esto o conocemos a alguien que lo está padeciendo. Ya hemos hecho esta diferencia, ¿no? Ya hemos hecho una radiografía de estos temas, pero ¿cuál sería la solución o posible solución o aprender a manejar mejor estas diferentes situaciones que se nos plantean en la vida y no llegar a un ataque de pánico? Esto al volver. De vuelta al podcast de Sin Peros ni Rodeos, estamos hablando del ataque de pánico con Andrea Garibaldi, psicóloga. Ya hemos hablado de qué se trata un ataque de pánico, las diferencias con un ataque de ansiedad o cuando tenemos esa sensación de miedo incluso a lo que estamos padeciendo. En este caso, un ataque de pánico, Andrea. Así es. Bueno, cabe recalcar que este vendría a ser un miedo racional, porque la persona es algo que ya ha vivido y que piensa, claro, ya lo viví y me podría llegar a pasar de nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se va alimentando. Pero algo que es muy importante es que la persona comprenda que, primero, que no se va a morir. Que no se va a morir, que no se va a infartar, que va a pasar, que dura 20, 30 minutos y se va a terminar. Porque en ese momento lo que sucede es que la persona cree que esto no se va a ir. Está realmente abrumada por lo que le pasa y dice, este es el fin, ¿no? Entonces tiene que saber que se va a acabar y que no es peligroso para su vida, no se va a morir. Entonces aprender a conocerlo y a identificarlo es muy importante. Ahora, lo identifique, hagamos de cuenta que estoy con suerte e identifico cuál es la causa, que ya habíamos hablado en el bloque anterior, que la ansiedad sabemos que lo provoca, pero en el pánico no. Pero hagamos de cuenta que determinamos cuál es la razón o cuál es la causa de un ataque de pánico. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, primero identificar, vamos a suponer, generalmente no es que es una sola cosa que va a generar que la persona tenga un ataque de pánico, sino que es multifactorial. Hay muchas cosas que se pueden estar dando en su vida que ya es demasiado y por eso se llega a este ataque de pánico. Entonces hay que observar y ver todas esas conductas, esas vivencias que la persona está atravesando y empezar a hacer cambios, ¿no?
ver hasta dónde. Quizás debo de trabajar un poco menos, quizás debo de aprender a comunicarme mejor con mi pareja, quizás debo de tantas cosas que pueden ser. Darme un tiempo para Darme mí. un tiempo para mí, tal vez empezar también a hacer ejercicio, autocuidado, qué tipo de noticias leo y cuáles no, etcétera, ¿verdad? Pero hay que hacer muchos cambios para ir regularizando, digamos, a la vida de esa persona. Y así teniendo, pues, muchas menos probabilidades de que esto vuelva. Y la ayuda psicológica. Por supuesto, o sea, todo esto que estoy conversando es mucho más fácil verlo en terapia, porque la persona normalmente está tan inundada por lo que le pasa que no tiene objetividad para poderse observar solo, ¿no? Es mucho más fácil cuando otra persona te ayuda a ver las cosas, a identificarlas y sobre todo también te puede ayudar a encontrar soluciones. Perfecto, hemos estado conversando sobre las razones, qué diferencian un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. A veces sabemos identificar la ansiedad, pero no siempre el pánico. Empezamos también en ocasiones a tenerle miedo a lo que ya se vive cuando tiene un ataque de pánico y eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Claro, porque ese miedo, si me da miedo de que me dé un ataque de pánico, puedo dejar de hacer cosas en mi vida porque estoy con ese temor. Y ahí es cuando ya el problema se empieza a hacer cada vez más grande. Siempre cuando la persona se limita, ya no voy a tal parte, mejor no acudo, y si justo me da ahí, y qué pasa si me da en el avión, y quién me va a auxiliar, entonces mejor no viajo. Entonces me empiezo a limitar y ahí ya la vida empieza a reducirse, ¿verdad? A reducirse y eso genera otro tipo de sufrimiento. Ya para cerrar, Andrea, valiosísimo todo lo que nos has dicho, quiero plantearte una situación para diferenciar. Hagamos de cuenta ahora con este tema de la delincuencia, ¿no? Llegan, estás en un semáforo, no tienes por dónde ir, estás en la fila, tienes carro adelante, carro atrás, carro a los costados, vienen, te apuntan, te roban y ahí te queda ese temor. De ahí, si tienes que seguir con tu vida, tienes que volver a manejar, cada vez que te toca una luz roja, empieza a salirse el corazón, porque sientes que te vas a morir, que sientes que te vas a infartar o sientes que se va a repetir ese episodio traumático. ¿Esto es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico? Más ansiedad. Más ansiedad. Es más ansiedad porque está basado en una preocupación, ¿no? Tengo miedo de que, ¿y si me vuelven a asaltar? Entonces, es una ansiedad postraumática, porque ha habido un episodio que está generando esto. Algo que tiene que manejarse y tiene que resolverse en terapia. Pero es más ansiedad porque conocemos por qué está sucediendo. Ahí está la razón. Diferencia. La persona sabe a qué le teme. Entonces se pone muy ansioso porque el cerebro sí se acuerda, ¿no? Esto me sucedió una vez. Entonces estoy en la misma situación. Uy, y cuidado. Entonces, inmediatamente el centro de miedo empieza a actuar y empiezan estas sensaciones físicas, ¿no? De estar en este modo alerta. Pero no es pánico, es más ansiedad. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea Garibaldi, psicóloga. Hemos hablado sobre el ataque de pánico y todo lo que hemos escuchado nos tiene que llevar a una conclusión, a ser más empáticos. Porque claro, la persona físicamente no tiene nada, pero psicológicamente sí. Está angustiada, está con esto que no lo puede explicar y que no lo puede controlar si no ha tenido una terapia psicológica. Entonces, a tratar de comprender un poco, ser más empático y no a decir la típica, ay, estás exagerando, no te pasa nada. No, sí le está pasando. ¿Puedo decir algo más? Claro. Que se puede superar. Eso es importante. Valiosísimo, se puede superar y si está en nuestro círculo algún amigo, familiar, acompañar, escuchar. A veces escuchar no es refutarle lo que nos diga y decirle que está exagerando, sino escuchar y compártalo. Al final usted tiene algún conocido que ha estado pasando por este tipo de situaciones, compártalo. Gracias, Andrea. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro sin censura.